Bien, continuando con nuestro desarrollo, vamos a aplicar el nivel de madurez a nuestros endpoints. Para ello vamos acá en nuestra package util, vamos a crear nuestra clase HTTP Response Code. Si recuerdan, ya en nuestra clase anterior o en nuestro curso anterior hicimos o trabajamos en nuestras constantes que estuvimos utilizando. Básicamente en vez de utilizar, digamos que como directamente la cadena 200, sino vamos a aprovechar el uso de constantes, ¿no? Y de ese modo aplicamos buenas prácticas. Entonces tenemos acá para el status 200 created but request, un auto raised cuando hay un conflicto, cuando no se encuentra, y un error que puede ocurrir a nivel del servidor. Entonces volvemos a nuestra editorial. Vamos a trabajar con la notación arroba API response. Ok. Vamos a hacer algo así. Response, en vez de utilizar acá el 200, vamos a utilizar HTTP status code, que viene de nuestro package. Hay otro que es de framework. Vamos a utilizar nuestro package, al que nosotros hemos creado, y vamos a decirle acá es OK. Ok, y acá va a ir el description. Me falta la coma. Ok, luego vamos a decirle cuál es el tipo de contenido o el content. Utiliza arroba content. Y como esto va a ser un listado, ¿no? Un media type, vamos a utilizar la constante que nos provee Spring, media type punto application JSON value. Y acá no va a ser un esquema directo, dado que es un flujo de datos o un listado. Entonces vamos a decir que es array, o sea, arroba array schema. Ok, acá sí vamos a decir cuál es el esquema. Es arroba esquema implementación, y básicamente es el publisher response. Ok, luego, ¿cuál es el otro tipo de error o respuesta que puedo tener acá? Al ser un listado, acá me podría devolver de repente un error a nivel de el not found. No necesariamente se puede ocurrir acá, porque digamos no le estamos mandando algún argumento. Lo que sí podría ocurrir es un error interno. Entonces, dentro del content, como siempre, acá el media type, y acá en el esquema vamos a utilizar nuestra clase de response que tenemos acá, exception response. Vamos a importar. Listo, entonces en el listado podemos tener dos posibles respuestas. Cuando está OK me devuelve el listado, y si ocurre algún error interno, pues me va a devolver una respuesta, ¿no? Con un formato que tiene acá, por ejemplo, el contenido, el detalle general y el detalle de la excepción. El método o el endpoint búsqueda por ID va a tener un poco más de tipos de respuesta. Entonces API response, continuamos acá, HTTP status code. Ok, en este caso directo me devuelve un esquema, a diferencia que acá me devuelve inicialmente un array. Luego, la otra posible respuesta es el not found, dado que vamos a buscar por el ID. Y lo otro sí, como siempre, el error que pueda ocurrir a nivel de servidor, un error interno. Ok. Al momento de crear va a ser
muy similar. API response. Tenemos cuando todo está ok, el status created. Y acá podríamos tener un bat request. Un bat request puede que no hayamos enviado los valores de manera correcta, o no cumplamos con algún digamos que expresión regular, ¿no? O alguna de las validaciones, por ejemplo los tipos de datos permitidos, ¿no? Que solo sea número, solo sea letra. Entonces podemos tener esos tres tipos de posibles respuestas. Al momento de editar va a tener otros, digamos que una respuesta adicional más. Digamos el OK. Podemos tener el bat request. Luego podemos tener también el not found, dado que estamos buscando por ID para poder actualizar el elemento que podamos encontrar a nivel de base de datos. Y luego el error interno, un error que puede ocurrir en el servidor, un error no inesperado. Y para el delete va a ser similar. Vamos a tener un not found y un error inesperado, por ejemplo. Listo, entonces de este modo tendríamos nuestros endpoints ya mucho más preparados, o la persona que vaya a leer nuestro contrato o el Swagger sepa exactamente cuáles son los tipos de respuestas que pueda recibir. Volvemos a nuestro Swagger, revisamos cada uno de nuestros endpoints. Entonces lo que me dice, cuando esto está correcto, me va a devolver con status code 200, va a tener esta estructura de la respuesta. Y si por ahí no se encuentra un 404, va a tener la estructura de un mensaje general, el detalle, y cuando hay un error 500. Entonces por cada uno de ellos tenemos las posibles respuestas. Acá vas a tener un bat request, por ejemplo, cuando los datos que tú estás ingresando no cumplan con alguna de las reglas. Es más, acá al momento de registrar, vamos a ver al momento de registrar, tenemos ustedes al momento de tener el listado, vamos a tener 200. Al momento de registrar, me voy a añadir un tipo más. Si recuerdan, tenemos una validación de reglas de negocio. Si recuerdan, acá en Publisher, por ejemplo, esto de acá es como que una regla de negocio, ¿no? Que no debe existir una editorial o más de una editorial con el mismo código. Entonces, vamos a añadir acá. Vamos a minimizar un poco nuestra documentación. Ok. Después del bat request y antes de... Vamos a cambiar un poco esto. ¿Cuál es el tipo de respuesta que puede haber acá? Es el de conflict. Y podríamos decir que acá podría decir, por ejemplo, que el código ya existe o que no cumpla con alguna de las reglas. Ese texto podríamos mejorar, digamos que acá va, o la respuesta de tipo status code conflict 409 pueden ser utilizados para las reglas de negocio. Puede haber muchas reglas de negocio, así que la descripción probablemente no sea un poco mucho más genérico. Entonces si yo vuelvo a refrescar, ya debo tener también, por ejemplo, un 409. Entonces con esta información para el frontend es mucho más fácil, ¿no? Poder trabajar de repente para, ¿no?, los distintos tipos de respuesta. Va a tener un formulario distinto, un color de mensaje, ¿no?,
o alguna forma para que el usuario le sea mucho más informativo.